Hola, mi nombre es Mar y seré la encargada de ser vuestra profesora online de esta materia de matemáticas en el grado de ADE y Economía de la Universidad de Barcelona. Empezaremos con los espacios vectoriales. Las magnitudes numéricas con las que trabaja la ciencia suelen ser siempre de dos tipos. Tenemos las magnitudes escalares, que normalmente se relacionan con la letra K o con la letra lambda o con un parámetro, ¿vale? Que son las que vienen determinadas por un único valor. Por ejemplo, podemos tener el peso de un cuerpo. Y en cambio, tenemos también otro tipo de magnitudes, que son las magnitudes vectoriales, que en este caso vienen determinadas por más de un valor, es decir, son definidas por más de un valor. Por ejemplo, el vector fuerza en física. ¿Vale? Es decir, para conocer el vector fuerza necesito conocer diferentes cosas, como puede ser la dirección y el sentido hacia dónde va dirigida esta fuerza. ¿Vale? En cambio, en economía, si ponemos un ejemplo, tenemos un ejemplo que utilizáis mucho, que es el ejemplo de producción de Cook-Douglas, que si recordáis viene determinada por esta fórmula. Q igual a 2,26 por K elevado a 0,44 por L elevado a 0,48, donde relaciona, recordad que la Q es la cantidad producida, y depende de dos variables, que tenemos la K, que sería el capital, y tenemos la L, que sería el trabajo. Es decir, fijaros aquí, ¿vale? Aquí tenemos relacionado la producción de Cook-Douglas, ¿vale? Es decir, yo tengo una variable Q que para llegar a encontrarla necesito saber la K, que es el capital, y necesito saber la L, que es el trabajo. Es decir, matemáticamente podemos decir que Q es una función que depende de K y L. Y por lo tanto sería una magnitud vectorial, porque depende de más de un valor. Vamos ahora a definir exactamente qué es un espacio vectorial. No lo haremos exactamente matemáticamente, sino pues, de la manera que lo podéis entender. Es decir, un espacio vectorial necesitamos tener un conjunto de vectores y este conjunto de vectores está dentro, como tenéis aquí en el esquema, del espacio vectorial. Entonces, son vectores que tienen que cumplir unas propiedades específicas. Para empezar, tienen que tener la suma interna de vectores. ¿Qué quiere decir la suma interna de vectores? Pues que si yo cojo vectores de mi espacio vectorial y yo sumo estos dos vectores, el resultado de estos vectores también está dentro de mi espacio vectorial. Por ejemplo, R2 sería un espacio vectorial. ¿Vale? Es decir, si yo cojo dos vectores de R2, por ejemplo, x1 y x2, y fijaros que si cojo otro vector y1 y y2, la suma continúa siendo un vector de R2. ¿Vale? Luego tienen otras propiedades que es el producto externo de vectores. Es decir, si yo multiplico un escalar, ¿vale? Antes os he dicho que el escalar normalmente se utiliza la letra K o la lambda. No os lo he querido poner para que no os confundáis luego con esta K, ¿eh? Pues consiste en multiplicar, es decir, el producto externo de vectores. Lo que tengo que hacer es multiplicar cualquier escalar por el vector y el resultado sigue siendo un vector de mi espacio vectorial. Es decir, si yo multiplico, por ejemplo, el número 3 por un vector, por el vector x1, vamos a ponerlo igual que hemos hecho antes,
x1, x2, pues el resultado me sigue dando un vector de R2. ¿Vale? Es decir, si esto es un vector, este símbolo significa de R2, este es un vector de R2, y fijaros que la suma sigue siendo un vector de R2, ¿eh? Y si aquí tengo un vector que es de R2, fijaros que si lo multiplico por un escalar, continúa siendo un vector de R2, por ejemplo. Luego tenemos que tiene que tener el vector nulo. Y el vector nulo es, por definición, aquel vector que todas sus componentes son nulas. O sea, todas sus componentes son cero. No podemos confundirlo con el cero como escalar, sino que estamos hablando del vector nulo. Luego tiene que tener el vector opuesto, que el vector opuesto es un vector que si yo tengo el vector x, el opuesto sería el vector menos x. ¿Y por qué se le llama opuesto? Porque fijaros que si yo a un vector le sumo su opuesto, el resultado me da el vector nulo. ¿Vale? Y luego también tenemos una serie de propiedades que tiene que cumplir el espacio vectorial. Pues fijaros, si yo un escalar lo multiplico por el vector nulo, pues me vuelve a dar el vector nulo. ¿Vale? Si yo un escalar lo multiplico por un vector y el resultado de esto me da un vector nulo, esto solo puede ser porque o el escalar que he multiplicado es cero o porque el vector era el vector nulo, ¿vale? No puede haber nada más. Luego existe esta propiedad, es decir, si yo tengo un escalar por un vector y lo multiplico, hago lo opuesto de esto, es decir, lo multiplico por menos 1, sería lo mismo que multiplicar por menos 1 el escalar y después multiplicarlo por el vector. Y por último se dice que dos vectores son equivalentes si la diferencia entre estos dos vectores me da justamente el vector nulo. Fijaros, como ejemplo, de aquí, si queréis, está claro que este vector es equivalente, bueno, es exactamente el mismo, ¿vale? Es el mismo que este vector de aquí. Ya se ve, es decir, vosotros ya veis que es el mismo. Pero matemáticamente se dice que es el mismo porque fijaros que si yo resto estos dos vectores, el resultado, acordaros que para hacer la suma y resta de vectores, pues teníamos que sumar y restar las posiciones homólogas, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Y fijaros que nos queda el vector 0, 0. Estamos en un caso también de R2, ¿Vale? Pues esto sería la definición de un espacio vectorial. Es decir, es un conjunto de vectores, en este caso, que cumple una serie de propiedades, ¿vale? La suma interna, el producto externo de vectores, luego tiene que existir el vector nulo, el vector opuesto y tenemos también estas propiedades. Vamos a ver lo que es la combinación lineal de vectores. Un vector se puede considerar combinación lineal de dos vectores si éste está formado por la suma de cada uno de ellos multiplicado por un escalar. Es decir, tenemos aquí el ejemplo. Fijaros, podemos poner un ejemplo numérico que siempre es más fácil. El vector 1, 3, fijaros que sería 1 por el vector 1, 0 más 3 por el vector 0, 1. Es decir, este vector, que lo puedo llamar U sub 1, fijaros que lo he conseguido multiplicando un número K1, que en este caso es 1, por un vector U2, que en este caso es 1, 0, más un número K2 multiplicado por un vector que es U sub 3. Normalmente los vectores se ponen esta flechita aquí arriba. Entonces, lo que quiere decir es que podemos decir que el vector 1, 3 es combinación lineal, se pone CL, combinación lineal, de el vector 1, 0 y 0, 1. ¿Vale? Es decir,
Es combinación lineal un vector cuando yo puedo conseguir ese vector como suma de los vectores que tengo multiplicados por escalares. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, encuentra si estos vectores son combinación lineal. Bueno, pues vamos a ver, si fueran combinación lineal, ¿qué pasaría? Si fueran, vamos a empezar con el primero, si fueran combinación lineal, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el vector menos 1, 9, 4, lo podría escribir por un escalar multiplicado, mira, en vez de poner K1 voy a poner A, ¿vale? Por un escalar que le llamo A, multiplicado por el vector 1, 2, 0, más B multiplicado por el vector menos 4, 3, 4. Es decir, fijaros, me están diciendo, encuentra si este vector es combinación lineal de estos dos. Pues será vector si existe un número que multiplicado por este vector y un número multiplicado por este, esta suma o resta, porque si este fuera negativo sería una resta, me tiene que dar este vector de aquí. Pues vamos a hacer esta ecuación matricial. Fijaros, siempre primera coordenada, menos 1 igual a A por 1 más B por menos 4, es decir, menos 4B. ¿Vale? Fijaros que tendría menos 1 igual a A menos 4B. Si cogemos las segundas coordenadas, tendríamos 9 igual a 2A más 3B. Es decir, 9 igual a 2A más 3B. Y si cogemos la última componente, 4, sería igual a, fijaros, A por 0, es decir, 0 más 4B. Y tenemos que ver si esto se cumple. Claro, la manera más fácil es, cojo dos ecuaciones, yo cogería la segunda y la última con una de las otras dos, ¿vale? Porque fijaros que en la última ya tengo directamente la B. Encuentro A y B y tengo que venir a la que no he utilizado y comprobar que realmente se cumple o no. Fijaros, en este caso, como hemos dicho, vamos a hacer este vector, o sea, vamos a hacer este sistema. Fijaros que de la segunda ya tengo que la B es 1, y ahora voy a la de arriba y tengo que 9 más 2A más 3 por 1, es decir, más 3. Hay que 9 es igual. A veces cuando se utiliza la goma hay que ir con cuidado porque ya habéis visto que se borra. Hemos puesto que 9 es igual a 2A más 3B, ¿vale? Y la B es 1. Por tanto, si paso la 3 al otro lado, quedaría 6 igual a 2A y tendríamos que la A es 6 entre 2, que es 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la ecuación que no hemos utilizado, es decir, voy aquí y compruebo si realmente con esta A y con esta B se cumple la igualdad, es decir, menos 1 es igual a 3 menos 4 por 1. Pues sí, fijaros que menos 1 es igual a 3 por menos 4, que es menos 1. Por tanto, es combinación lineal porque fijaros que yo he conseguido poner el menos 1, el vector menos 1, 9, 4 de R3 por un número que es 3 que multiplica al vector 1, 2, 0 más la B que es 1, voy a poner el 1 que no hace falta, por menos 4, 3, 4. ¿Vale? Y por lo tanto, como yo he conseguido poner este vector como combinación lineal de estos dos, pues en este caso sí que sería. ¿Vale? Por lo tanto, sí que es combinación lineal. Vamos a ver el segundo ejemplo, es decir, vamos a ver si este vector es combinación lineal de estos dos. Por tanto, si fuera combinación lineal, ¿qué se tendría que cumplir? Pues se tendría que cumplir que el vector 7, 3, 4 lo puedo escribir como un escalar multiplicado por el vector 1, 2, 0 más otro escalar multiplicado por el menos 4, 3, 4. Y vamos a hacer el sistema vectorial que hay, es decir, 7
igual a primera componente, 7 igual a menos 4b, 7 igual a menos 4b, 3, que es la segunda componente, igual a 2a más 3b, y 4, que es igual a 0 más 4b. Fijaros que en este caso también es más fácil empezar por estas dos ecuaciones de aquí, ¿eh? O sea, vamos a empezar por estas dos, igual que antes. Porque de aquí puedo encontrar la b. Fijaros que tengo que 4 es igual a 4b. Por lo tanto, la b es 1. Vengo aquí y tengo que 3 más 2a más 3, o sea, 3 igual, me ha pasado igual que antes. Vamos a ver que no nos borre nada de lo que no queremos. Mira, lo voy a hacer aquí abajo para que lo veáis. ¿Vale? Es decir, tenemos que, voy a la ecuación y tengo que 3 es igual a 2a más 3 por 1. Ahora el 3 pasaría al otro lado, quedaría 0 igual a 2a y por lo tanto la a sería 0 entre 2, 0. Y ahora, pues igual que antes, venimos aquí y comprobamos si esta a y esta b cumplen esta ecuación, es decir, 7 es igual a que es 0 menos 4 por la b que es 1. Fijaros que no, esto no es cierto, ¿vale? Por lo tanto, estos no son combinación lineal. O sea, el vector 7, 3, 4 no es combinación lineal de los otros dos vectores. ¿Vale? Es decir, de los vectores 1, 2, 0 y menos 4, 3, 4. Bueno, ahora paramos el vídeo y haré un segundo vídeo donde hablaremos de dependencia e independencia de vectores lineales.